Bienvenidos a nuestro webinar trimestral de perspectivas económicas de economía en breve, en estos tiempos en el que están pasando muchas cosas importantes que vale la pena repasar y justo es el espacio para ello. Déjenme comenzar con una primera reflexión con estas imágenes que pueden ver aquí acerca de los temas que hay que tener en mente. Primero, han habido cambios muy profundos y eso es lo que estoy tratando de ilustrar con esta imagen de una película pues, muy buena que pasó ya hace tiempo, del impacto profundo, en el que un meteorito golpea a la Tierra. Y pues miren, lo que está pasando en el entorno en realidad son cambios muy profundos que van a tener consecuencias que van más allá de lo inmediato y por lo mismo que hay que seguir de cerca. Desde luego, quizá lo más relevante es toda la incertidumbre que han generado las políticas de Trump alrededor del mundo para su economía y para la economía global, especialmente en los temas comerciales con la imposición de las tarifas. Otro de los temas que vamos a estar viendo desafortunadamente en el mundo es el de una cantidad creciente de conflictos por todo lo que está pasando en el entorno económico, el tema de la deuda pública, especialmente en Estados Unidos, aunque también en varios países pues es una bomba de tiempo que está por ahí. Desde luego las presiones de inflación que pueden continuar, de eso vamos a platicar. Y miren, esto que es la competencia salvaje a la cual se está enfrentando el mundo y que está conduciendo en buena medida a estos conflictos que estamos viendo y desde luego el fantasma de la recesión que está vigente y presente por ahí, que se nos puede aparecer en cualquier momento. Vamos a continuar con un tema que me parece relevante para entender parte de lo que está pasando, y es que desgraciadamente el mundo ha caído en esta lógica del poder en el cual pues el que es más fuerte, en este caso Trump como presidente de Estados Unidos, el país más poderoso, pues es el más fuerte que hay en el mundo, y eso quiere decir en esta lógica que él pone las reglas y no solo las pone, sino que las puede cambiar cuando quiera para obtener las cosas que está buscando. Lo desafortunado de esta lógica es que lleva al conflicto y reduce la cooperación y también las posibilidades de generar prosperidad entre los diferentes países. Y el problema es que las cosas cambian y pueden cambiar bastante rápido, y entonces cuando cambian y alguien más es poderoso, pues es cuando surgen estos conflictos y pueden dar lugar a muchas cosas. Entonces es desafortunado que eso esté pasando, y por eso también lo ilustro con esta imagen de este mandril enojado, porque dentro de la lógica del poder, para que el más fuerte se imponga, pues tiene que hacerlo muchas veces recurriendo a la violencia, y eso es algo que está pasando ya en el mundo. Miren, vale la pena recordar esta imagen que les he compartido pues desde hace tiempo en varios de los webinars, pero que sigue siendo vigente porque mientras estemos en este proceso de desglobalización en el cual los países están viendo nuevamente hacia adentro y dejando de cooperar a nivel mundial, dejando de cooperar con otros países, el problema es que esto pues produce una competencia que no es la competencia a la que nos referimos usualmente los economistas, es una competencia salvaje, feroz por los recursos disponibles, y esto conduce al conflicto. Esto se los he venido comentando desde hace tiempo y creo que estamos viendo cómo ha crecido esta conflictividad en el mundo desde la guerra en Ucrania. Recientemente tuvimos también la guerra en Israel, el conflicto con Irán, y recientemente había algunas escaramuzas e intercambio de bombazos entre Tailandia y Camboya. Y mientras el mundo siga en este proceso de desglobalización, pues ese tipo de conflictos muy probablemente van a seguir aflorando, y es algo desafortunado porque en algún momento algo puede salirse de control y tener consecuencias mucho mayores. En fin, hay una reflexión que les quiero compartir de un gran escritor inglés, Matt Ridley, y es la siguiente, y él lo dice, tiene por cierto varios libros muy recomendables. Uno es el de cómo funciona la innovación y por qué florece en libertad, y nos dice el señor Ridley que a lo largo de la historia las caídas económicas, desde la caída del Imperio Romano hasta la Gran Depresión, han estado caracterizadas por el retroceso hacia la autosuficiencia. Y desafortunadamente eso es lo que estamos viendo en el mundo. Entonces, me parece que es
una buena razón para tener cautela en todo lo que está pasando en la economía de todo el mundo, especialmente en la de Estados Unidos. Les había comentado, los que no estuvieron en el webinar anterior, que desde luego uno de los factores centrales de todo lo que está ocurriendo en el mundo es lo que está haciendo el señor Trump, y que déjenme plantearles una hipótesis que desde mi punto de vista explica muy bien cómo funciona o qué es lo que piensa o cómo actúa Donald Trump. Y es que desde mi punto de vista él domina y conoce pues básicamente un truco, un solo truco que le ha permitido llegar hasta donde está. Es un truco muy poderoso para algunas cosas, pero que también para los demás puede tener consecuencias desafortunadas. Y el truco que domina bien Donald Trump es el de ser un bully, ser este matón gandalla, por utilizar lenguaje más coloquial mexicano, en donde para cierto tipo de negociaciones, ciertos juegos, en economía hay toda una teoría de cómo funcionan ciertos juegos en función de ciertos pagos, ciertos costos, ciertas recompensas, y dependiendo del tipo de juego, hay ciertas estrategias que son las que funcionan mejor para ganar ese tipo de juegos. Esta estrategia de ser un bully, que por cierto viene del mundo de Trump, en donde él pues hacía negocios con bienes raíces, y en el mundo de los bienes raíces se está negociando un mismo bien y se están acordando los términos del intercambio, básicamente el precio. Pero este tipo de juegos son normalmente de un individuo contra otro, son juegos que se llaman de suma cero, es decir, lo que gana uno es lo que pierde la contraparte. Muchos de estos juegos, para que funcione esta estrategia, tienen que ser instantáneos. Esto quiere decir que es un juego de una sola vez, se realiza la transacción y las contrapartes no se vuelven a ver en el resto de la vida, y bajo esas condiciones esta estrategia de presionar, actuar, amenazar puede ser muy efectiva, porque nadie quiere enfrentarse contra alguien que se percibe más poderoso que uno mismo. Y son juegos también que no son repetitivos, es decir, se termina el juego y ya no se vuelve a ver a la otra persona. Sin embargo, en la economía, pues la realidad es que en las negociaciones, pues estamos en un juego infinito, porque ya sea entre los países o entre las empresas, pues tenemos que encontrarnos nuevamente a esas contrapartes para negociar otra vez y repetir entonces esos juegos. Y en ese caso, en esos juegos infinitos, pues no es lo mejor aplicar esta estrategia de la amenaza, de la presión, de utilizar el poder para imponerse sobre el otro, porque como les decía, las condiciones van cambiando. Ahora, si entendemos que Trump lo que sabe hacer es este truco, me parece que se explica mucho de lo que está pasando hoy día con la política de Estados Unidos, y de hecho con el poder que ha adquirido Trump. Justamente cuando él se enfrenta a alguien más débil, pues impone todo ese poder. Nadie se quiere meter con alguien más poderoso bajo estas condiciones, y todo el mundo acaba aceptando sus condiciones por lo pronto, aunque no sea lo más sano ni recomendable para ambas partes. Entonces me parece que esa forma de verlo ayuda a explicar mucho lo que está pasando. Ahora, este trimestre hemos tenido un montón de eventos relevantes y vale la pena hacer un breve recuento de algunas de las cosas que han pasado, desde temas globales como este conflicto que escaló entre Israel, primero en Gaza, después con Irán, en donde hubo un intercambio ahí de misiles. Después esta decisión, que era algo que no se había producido en mucho tiempo, en la cual el presidente Trump pues le ordena a la Fuerza Aérea bombardear para destruir las plantas donde Irán estaba desarrollando su industria nuclear ante las advertencias que había hecho. Pero nuevamente aquí sí Trump da una muestra de poder efectivo que tiene pues el poderío militar de Estados Unidos, y pues logra destruir estas plantas en Irán, pero pues se mete, ahora sí que toma la decisión de aplicar la fuerza contra un país, y pues afortunadamente no hubo mayores consecuencias después de este tema, aunque desde luego esas consecuencias pues no son inmediatas, cambian las relaciones a lo largo del tiempo, pero es un evento que no se había observado en mucho tiempo. También otra cosa relevante, Trump consigue que se apruebe en el Congreso su paquete fiscal, que va a implicar pues una
mayor deuda, un mayor déficit para financiar muchas de las cosas que él quiere, y esto va a tener repercusiones importantes sobre la economía. Nuevamente Trump sale a blandir el sable de los aranceles. El tema de los aranceles es uno de los temas centrales y ahorita vamos a platicar de ellos. Otra de las cosas que ha pasado, que en este caso a Trump lo tiene hasta el momento todavía, diría, molesto porque se le salen las cosas de control, fue lo ocurrido con los archivos del caso Epstein, que pues se habla de una red de pederastia, y el Wall Street Journal mencionó que Trump estaba incluido en esos archivos. En su momento Trump hablaba de darlos a conocer porque él pues pensaba que ahí iban a estar muchos de sus enemigos, entre comillas, demócratas, y resulta que podría estar implicado. Entonces, antes de darlos a conocer por parte del Congreso y de las comisiones que lo están investigando, pues él pide que no les crean, que no es necesario, y total se ocultan estos archivos, pero sus propias bases, muchos de sus seguidores y de los mismos republicanos, pues se muestran decepcionados y quieren conocer qué es lo que está ahí en esos archivos. Entonces ese es un tema que Trump quiere que rápidamente la opinión pública cambie hacia otro lado, y para eso puede hacer muchas cosas. Bien, en el tema del combate al narcotráfico, el gobierno de Estados Unidos ha estado actuando en diferentes frentes. Esta noticia me parece también bien importante porque ya están nombrando al cártel de los Soles, que está dirigido por el dictador Nicolás Maduro, como una organización terrorista. Y hay que recordar que el nombrarlos como terroristas le permite al gobierno de Estados Unidos abrir el abanico de posibilidades de las acciones que pueden tomar contra estas personas y estos países. Entonces es un tema relevante. Y aquí en México, también en algo que fue, pues diría, hasta cierto punto, si no inesperado, por lo menos sí causó sorpresa, pues el Departamento del Tesoro menciona a estas tres instituciones financieras mexicanas, Vector Casa de Bolsas y Banco e Intercam Banco. Los acusa de estar pues realizando operaciones con organizaciones terroristas, y pues es un golpe reputacional muy fuerte para estas organizaciones, y eso pues prende las alarmas en el sistema financiero mexicano, porque el Departamento del Tesoro pues en realidad no tiene que comprobar nada, sencillamente con el hecho de acusar a alguna institución pues ya puede tomar ciertas acciones, y el golpe reputacional es muy muy fuerte. Por cierto, me llamó la atención que hace poquito yo tengo una cuenta en HSBC y me llamaron para actualizar mi perfil, darles mi constancia fiscal. Me hicieron un pequeño cuestionario que se llama el Know Your Customer, conoce a tu cliente, para saber con quién están haciendo operaciones, y ellos, HSBC ya en el pasado ha sido multado por alguno de estos temas, entonces creo que se están poniendo las pilas y están tomando acciones en este sentido, y me parece que esto también lo deberían estar haciendo otras instituciones financieras, y va a haber repercusiones porque si hoy día alguna institución, quizá no los grandes bancos que tienen los sistemas más robustos, sino las organizaciones medianas, pequeñas, los que no son bancos como las SOFOMES o SOFOLES, todas estas otras formas de instituciones financieras, pues van a tener que ser mucho más cautelosos y cuidadosos con quién están haciendo negocios, porque si se les mezcla por ahí algún maloso, pues pueden estar sujetos a sanciones, y las consecuencias de esto pueden ser muy severas. Una de las repercusiones que esto puede tener sobre el sistema financiero mexicano es que la disponibilidad de crédito pues se puede acotar, se puede reducir, y especialmente para empresas medianas y pequeñas en ciertos sectores y ciertas regiones, pues puede ser más difícil conseguir estos recursos. Este es un tema que puede venir derivado de estas acciones. En el entorno político mexicano están pasando muchas cosas, pero quizá de lo más relevante es estas pugnas internas que empiezan a verse entre diferentes de las personas fuertes de Morena. Recientemente se da a conocer que el que fuera secretario de Seguridad de Tabasco pues estaba vinculado al crimen organizado y al cártel de Sinaloa, y esto le ha golpeado muy fuerte a Dan Augusto López, que fuera de las hombre de confianza de López Obrador y el coordinador de Morena en el Senado, y ahorita pues está bajo mucha presión por parte de las autoridades que están investigando a una persona que era su
su secretario de Seguridad, y esto está generando muchas reacciones al interior. Otra de las acciones que llamó la atención del gobierno de Estados Unidos fue la cancelación de las visas de varios actores políticos, destacando en primer lugar la gobernadora del estado de Baja California, y algunos otros. Entonces, la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre el gobierno viene sobre el gobierno mexicano, que hay que recordar, lo acusa de tener vínculos con el narcotráfico, de estar defendiendo a los narcotraficantes, y esa es una narrativa que está creciendo en Estados Unidos y que puede dar espacio a muchas acciones que a lo mejor ni nos imaginamos ahorita. Entonces, todo un tema. Desde luego, la presión para el gobierno viene por el lado de los aranceles, que ya repitió Trump. Ahorita vamos a platicar porque esta semana se logra posponer 90 días más la entrada en vigor de estos aranceles. Es una noticia que acaba de ocurrir. Habrá que ver exactamente qué fue lo que se acordó, porque si uno lee lo que está comentando Trump y lo que comentó el señor Lutnick, que es su secretario de Comercio, según ellos, pues México accedió a eliminar las barreras no arancelarias a las importaciones estadounidenses, pero esto, pues por un lado me cuesta trabajo pensar que sea así al pie de la letra, porque tendría muchas implicaciones. De entrada, una barrera no arancelaria es la que impide a las empresas estadounidenses de energía participar en la extracción de petróleo en México, en la provisión de energía en México. Entonces, si el gobierno mexicano accedió a eso, pues bueno, sería un cambio de 180 grados en la política del gobierno. Hay que recordar que, bueno, Trump mucho de lo que dice es para favorecer sus negociaciones y obtener concesiones. Seguramente hubo concesiones que obtuvieron por parte del gobierno de México, y por eso mismo yo no vería necesariamente como una victoria el que se haya logrado esta posposición de 90 días, porque habrá que ver gracias a qué dieron a cambio para obtener esa postergación. Y pues hasta no saber qué fue lo que el gobierno accedió a entregar, pues no sabremos exactamente si fue una victoria o no. Por lo pronto, como alguien comentaba en las redes, pues más que una tregua, esto parece una extensión del chantaje, de la extorsión, y mientras Trump pues siga obteniendo concesiones con esta amenaza de los aranceles, pues seguramente pues ya veremos en 90 días que vuelve otra vez la amenaza, que se va acercando a la fecha de inicio nuevamente de la renegociación del Tratado de Libre Comercio, pero bueno, es un tema que desde luego va a seguir vigente y con el cual están presionando al gobierno de México. Ya veremos más adelante qué fue el acuerdo al que se llegó. Obviamente el gobierno mexicano no ha hablado nada de esas concesiones ni de esas barreras no arancelarias. También el tema del maíz, del glifosfato están presentes en este tipo de barreras. Entonces ya veremos a ver qué fue lo que se accedió, y por eso digo, no necesariamente es una victoria. Se han venido dando varias noticias desafortunadas. Ya estamos viendo empresas que están pues tomando decisiones importantes. Ya vimos a General Motors, que va a trasladar parte de su producción, Nissan va a cerrar su planta de Morelos, ahora Iberdrola pues sale del país, va a ser adquirida por otra empresa también española, pero bueno, y por cierto es más pequeña, vamos a ver cómo le hacen. Se menciona desde luego el tema que se adelantó en un periódico de España, que se hablaba de temas de falta de seguridad jurídica, y por eso, como razón por la cual Iberdrola sale del país. Ellos han tenido varias demandas y pues no sorprende que estén tomando esta decisión, pero desde luego nada de esto abona a las perspectivas de crecimiento para México. Hay un par de temas que vale la pena comentar. Uno es que tenemos que estar muy en guardia sobre lo que trasciende, inclusive sobre lo que declaran los funcionarios del gobierno, porque hay una línea. Debe de haber una línea divisoria entre lo que es, digamos, la práctica usual de tratar de ver el lado más bonito de las cosas, presentar la mejor cifra y la mejor comparación, a lo que es ya abiertamente una mentira, ¿no? Cuando empiezas a utilizar de forma muy dolosa ciertas cifras, como lo hizo Marcelo Ebrard cuando hablaba de que la inversión extranjera estaba creciendo, pero estaba comparando contra un dato preliminar, que al día siguiente se publicó por parte de Banco de México el dato efectivo, el dato correcto, y entonces en lugar de estar subiendo estaba bajando. Entonces creo que hay que estar muy
en guardia contra ese tipo de declaraciones, o el señor Esteban Moctezuma celebrando el impuesto a las remesas, cuando de todas formas nos lo están imponiendo, ¿no? Y más adelante vamos a una reflexión de, sobre todo el punto de comparación. Desde luego lo que ha pasado con el Poder Judicial, en donde ya se dio esta elección, que fue un verdadero cochinero, con todas sus letras, para la democracia en México, en donde sale electo este señor Hugo Aguilar, que los que saben de derecho pues dicen que este señor no sabe de derecho y va a ser el presidente de la Corte. Y pues bueno, desde luego muy desasiado el proceso, el resultado muy desafortunado, y vamos a ver que tiene impactos a lo largo del tiempo. Hoy día las inversiones en México que se han detenido, bueno, están cayendo, pues difícilmente van a comenzar a reactivarse con este tipo de marco institucional para hacer negocios. Ahora, vamos a empezar a hablar del tema central que tiene repercusiones sobre la economía, y es el de los aranceles en Estados Unidos. Al principio, mucha gente pensaba que los aranceles eran básicamente una herramienta para que Trump pudiera amenazar a los otros países y obtener algún tipo de concesiones de diferente índole. Sin embargo, yo creo que lo que tenemos que ver ya hoy día es que los aranceles sí se van a aplicar, sí los quiere la administración de Trump, y sí vamos a terminar viendo a un Estados Unidos muy diferente al que estábamos viendo anteriormente, con aranceles cuyo porcentaje todavía no conocemos, pero que van a ser mucho más altos a los que había. Y esto va a tener una serie de impactos y repercusiones. El primero es que se ha incrementado de forma sustancial la incertidumbre para las empresas, los inversionistas, las personas que toman decisiones, porque ni sabemos en qué nivel van a quedar los aranceles. No solo se trata del arancel general que va a tener que pagar cada país, sino también va a haber aranceles específicos por sectores o por productos. Y entonces no son nada más aranceles que va a tener que pagar cada país, sino que va a haber aranceles específicos por producto o por sector. Y al no saber las empresas cómo van a quedar las cosas, pues muchas de las inversiones que se estaban haciendo, pues lo mejor es detenerlas hasta tener esa claridad. Además hay otra consideración. Trump pues va a estar 4 años en la presidencia de Estados Unidos, pero ¿qué va a pasar después? ¿Se van a mantener todo este tipo de políticas? Ya hemos visto vaivenes muy importantes en la política. Cuando entra Trump, cuando sale Trump, ahora que regresa Trump, están dándose estos cambios. Entonces, en ese entorno, ¿qué hacen las empresas? Mover una planta automotriz, vamos a pensar, de un país a otro, pues es un proceso que lleva muchos años. Son inversiones que pues, se miden en los cientos de millones de dólares y que se recuperan en plazos de 8 o 10 años. Entonces, ¿qué le conviene a una empresa? Y hay que tener en cuenta que no va a tomar una decisión nada más adivinando qué es lo que va a pasar, porque son apuestas muy, muy fuertes. Entonces, si no perciben que estos cambios van a ser permanentes, pues lo más probable es que se queden las cosas como están, que cierren algunas plantas durante algún tiempo. Veo difícil que le vayan a apostar en serio a muchas fábricas nuevas en Estados Unidos, sobre todo de las que no son dentro de su plan de negocios para participar en el mercado de Estados Unidos, ¿no? Es mucho más barato irse a cualquier otro lado a producir que a Estados Unidos. Entonces, esto lo que implica es un impacto significativo de baja sobre las inversiones, que a su vez tiene un impacto negativo sobre el ritmo de la actividad económica, de la producción. Y eso es algo que vamos a ver a lo largo de este año y el que sigue. No es inmediato. Me llama la atención que luego en los medios muchos comentaristas señalan que no han tenido impacto los aranceles. Pues es que la historia todavía no acaba, está en proceso y va a llevar un tiempo en conocerse pues cuál va a ser este nivel de los aranceles para cada país y para cada sector. Entonces es una historia en movimiento, por eso no hemos visto todavía todos los impactos. Otra de las repercusiones claras que va a tener este tema de los aranceles es sobre los costos de las empresas, y dependiendo de la medida que puedan transferirlos, tendrán impactos también sobre los precios a los consumidores. Y dicho de forma gráfica o puesto de forma gráfica como está en esta caricatura, el que va a pagar los platos rotos pues es el consumidor y los hogares estadounidenses que están atrapados en estos tratos comerciales. Y como dice aquí la caricatura, Trump celebra estar trayendo a los dos lados cada vez más cerca
pero esos dos lados de las negociaciones van a apretar al consumidor estadounidense. En fin, miren, creo que también hay que ponerle atención a la óptica con la que se está viendo el tema de los aranceles, porque los mercados que han estado muy complacientes, diría, y eso es algo en lo que coincido con Jimmy Dimon, el CEO de JP Morgan, que en su momento también lo dijo, que él percibe que los mercados están muy complacientes con lo que está pasando en el tema comercial y en lo que está pasando en el mundo en general. Y es que en su momento pues se hablaba de estos porcentajes muy altos de aranceles, 30% estoy poniendo aquí de ejemplo, que fue en su momento hace un par de semanas lo que hablaba Trump de aplicar a los países, pero se llegaba a hablar de porcentajes más altos. Y en la medida en que muchos países logran acuerdos que no son del 30%, en algunos casos del 10 o del 15 o del 20, aquí estoy poniendo el 10% como ejemplo, pues los mercados comparan y dicen, bueno, ya no estuvo el escenario tan malo que esperábamos, entonces todo está bien y se toma como pretexto para seguir generando ganancias en los mercados. Y miren, lo que hay que recordar, y ese es el punto de comparación correcto para ver el impacto económico, no es contra el peor escenario, es el escenario que va a quedar contra el escenario que había anteriormente. Y en el 2024, el arancel promedio que tenía Estados Unidos era del 2.5%. De ahí a lo que quede, pues hay un cambio significativo en la política comercial de Estados Unidos, se vuelve más proteccionista y eso es lo que va a tener un impacto sobre su economía y sobre la economía global. Entonces, los mercados deberían estar comparando contra ese escenario final respecto al escenario previo que había y creo que no lo han estado haciendo. Y en esta siguiente gráfica podemos ver el promedio de los 10 índices que saben ustedes que seguimos, cómo pues bueno, viene después del 2 de abril que Trump anuncia todos estos aranceles a todos los países del mundo, se desploman los mercados, luego viene una recuperación y recientemente han estado pues ahora sí que alucinando, diría, como se ve esta imagen aquí del toro de Wall Street encendido, siguiendo subiendo y subiendo y subiendo y pues no parecen estar muy en contacto con la realidad. Hubo un comentario que me llamó mucho la atención de quien fuera secretario de la Defensa de Estados Unidos que decía que en su visión de las cosas estamos en la situación más peligrosa que ha enfrentado el mundo en toda la historia. Y esto lo dice un señor que sabe de lo que está hablando. Y los mercados financieros, pues parece que están viendo otro mundo. O sea, no desde luego el de la mayor situación de peligro que vive el mundo. Entonces creo que hay que tomar con mucha cautela lo que está pasando en los mercados porque si esa narrativa eventualmente cambia, y es muy fácil que se den cambios en las narrativas abruptas, pues los mercados pueden tener ajustes y vaivenes importantes. Y si vemos las tasas de interés, aquí pueden ver la tasa de interés del bono del Tesoro de Estados Unidos de 30 años, cómo ha venido subiendo de forma consistente, sobre todo a partir del 2022 y en los últimos meses, acercándose a niveles del 5%. Y estas tasas reflejan varias cosas, desde luego el riesgo de inflación y el premio que piden por la perspectiva que la inflación se pueda subir, el riesgo en general que puede tener la economía. Sí, algo que ha pasado también es que el dólar se ha debilitado frente a muchas monedas. Muchos inversionistas están buscando estas alternativas de rendimiento en otros mercados y eso me parece que representa otra señal de focos amarillos que hay que seguir de lo que está pasando en los mercados. Desde luego, el tener tasas de largo plazo tan altas le pega a los niveles de financiamiento de tasas que pueden obtener las empresas y eso le pega también a la actividad económica. Entonces llama la atención que estas tasas estén en estos niveles y desde luego están reflejando pues un mayor riesgo del que al parecer se percibe en los mercados accionarios. Ahora, vamos a hacer algunos numeritos para tratar de ver cuál puede ser el impacto que pueden tener los aranceles que ponga Estados Unidos, que es uno de los temas centrales, sobre todo sobre la inflación, porque es nada más para tener un marco de referencia, también deberíamos de verlo sobre la actividad económica, la inversión, pero ese tipo de cálculos a lo mejor pueden ser más complejos. Pero miren, para hacer esos números, lo primero es ver cuál es el comercio que tiene Estados Unidos. Estos son datos del 2024, donde pueden ver que Estados Unidos, sus exportaciones
el principal destino es Canadá, con 349 mil millones de dólares. México es el destino número 2 de exportaciones de Estados Unidos con 334 mil millones de dólares, el 16.2%. Entonces, no es cosa menor. Después sigue China. Y de las importaciones que tiene Estados Unidos, nosotros somos su principal proveedor con más de 500 mil millones de dólares. Luego sigue China con más de 438 mil y en tercer lugar Canadá y en un muy lejano cuarto lugar Alemania. Entonces somos muy relevantes para ellos. Hay que ver estas cifras y estas otras en donde tenemos desde el Producto Interno Bruto, que es el total de la producción que se hace al interior de Estados Unidos y que en el 2024 fueron 29 trillion dólares, 29.185 billones en castellano. Ese es el tamaño de su economía. El consumo representa el 68% casi del total de la producción. Y luego esa producción que tiene Estados Unidos se tiene que complementar con las importaciones, que son cerca de 4 billones de dólares. Y se puede destinar ya sea al consumo de los hogares, a la inversión privada del gobierno o también el resto del mundo le demanda bienes producidos en Estados Unidos y esas son las exportaciones. Estos porcentajes nos dan una idea del impacto que pueden tener, como van a ver ahorita más adelante, el tema de los aranceles. Las ventas minoristas en el 2024 llegaron a 7.3 billones de dólares, representan cerca del 25% del PIB. Y si dividimos las importaciones que tiene Estados Unidos entre las ventas minoristas, pues vemos que es cerca del 56%. Miren, hay muchas sutilezas y finezas que habría que hacer en los números, pero la idea es nada más darnos cuenta de la magnitud que podría tener el impacto de los aranceles y por eso estamos haciendo estos números muy gruesos. Hay que recordar que el arancel promedio antes del 2025 era del 2.5% en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa si el arancel promedio queda en 15%? El impacto directo, que sería el resultado del arancel menos el 2.5%, 15 menos 2.5 quedaría en 13.5. Y si esto lo multiplicamos por el porcentaje de las importaciones entre las ventas, lo que nos da es 5.9%, sería el impacto directo. ¿Qué tanto de eso se va a transferir a los precios de los consumidores? Depende del porcentaje de transmisión que podemos ver aquí, que a lo mejor se podría refinar con mucha información haciendo un estudio más profundo. No es la intención, es nada más ver qué es lo que pasa y cuál puede ser la magnitud. Vamos a pensar que es el 50% de esto. Entonces, lo que aquí estamos viendo es que prácticamente 3 puntos porcentuales sería el impacto sobre la inflación de Estados Unidos, que no sería inflacionario en estricto sentido, es un impacto de una vez por todas, pero te llevaría la inflación, que ahorita está en 2.7%, a 5.7%. Y el problema después para la Reserva Federal es que si no hacen nada y esa inflación se empieza a internalizar en la formación de precios de la economía, si las empresas empiezan a pensar que se va a mantener y entonces se desanclan las expectativas de inflación, entonces sí se convierte en un problema mayor para la Reserva Federal y por eso han estado tan cautelosos recientemente. La recaudación que tendrían por los aranceles sería de cerca de 600 mil millones de dólares, como ven aquí, que esto representa cerca del 8.4% de las ventas y cerca del 3% del consumo de los hogares. ¿Qué tan relevante va a ser eso para los hogares? Pues es un monto que ya empieza a pintar. Es un monto que sí se puede convertir en un problema que impida que el consumo crezca durante el año que viene o en el momento en que se fijen esos aranceles, es decir, va a morderle a los hogares y a los consumidores en Estados Unidos y por lo mismo también a la economía, a las empresas, a las ventas que tengan. Entonces es un impacto relevante. Vamos a pensar que no es 15%, que es 10% el arancel promedio. Aquí lo que podemos ver es que el impacto sobre los precios sería de 1.6 puntos porcentuales. Sigue siendo un impacto muy relevante. Miren, nada más para que se den ustedes una idea, los que han hecho estudios serios,
que todavía no tiene información, entonces hasta cierto punto sigue siendo una especulación, pues hablan de niveles de impacto del 2,5 puntos porcentuales sobre la inflación. Vi un estudio por ahí de Stanford Labs que habla de estas magnitudes, que más o menos tienen sentido. Y aquí el mensaje es que el impacto es importante y que sí va a morder sobre la actividad económica y sobre la inflación en Estados Unidos. Entonces, es un tema que va a ser bien relevante y nuevamente esos aranceles, pues todo parece indicar que sí llegaron para quedarse. Déjenme decirles que algo que le está pegando al presidente Trump en su popularidad, y eso es algo que cuando se empiece a ver el impacto de esos aranceles sobre los hogares, creo que le va a pegar más todavía esa popularidad de Trump. Pero ahorita este brinco reciente que ven ustedes por ahí se da con el tema este de los archivos del caso Epstein y está en una situación pues mala. Trump es de los peores niveles de popularidad desde que está en el poder en esta nueva presidencia y desde luego es un tema que quiere que desaparezca de los medios y por eso puede hacer muchas cosas para llamar la atención hacia otro lado. Bueno, ¿cómo va la economía de Estados Unidos? Vamos a hacer un repaso rápido en las cifras. Se acaban de dar a conocer las cifras del Producto Interno Bruto del segundo trimestre y miren, los mercados y los medios reaccionaron marcando una gran sorpresa porque la economía creció 3% y pues sí, es un crecimiento fuerte, pero está muy inusual, por no decir curioso o raro, este resultado, porque si ustedes ven los diferentes componentes, el consumo creció pues nada más 1,4%, no es una reactivación muy importante. La inversión privada se desplomó prácticamente 16%, sobre todo en estructuras cayó 10,3%, las importaciones se desplomaron 30%. Entonces, lo que están reflejando estas cifras, y esto es algo que hay que tener presente, todo este impacto, y recuerden la imagen del asteroide golpeando a la Tierra, es un impacto muy fuerte que tiene repercusiones y que vamos a estar viendo cómo las empresas, los hogares, la economía se está acomodando o está reaccionando a esto que ha pasado, ¿no? Con toda la incertidumbre del tema de los aranceles, pues muchas empresas empezaron a tomar decisiones de acelerar algunas compras, de hacer inventarios, de acelerar importaciones o exportaciones, o suspendieron sus inversiones en este caso. Hubo cambios muy fuertes en los inventarios. Entonces son cifras que están afectadas o distorsionadas, diría yo, por la magnitud de estos impactos y que vamos a tardar tiempo en ver que se vayan normalizando. Entonces, eso hay que tenerlo presente a la hora de que estamos viendo las cifras porque están afectadas por todo esto que está pasando. Bueno, la creación de empleos en Estados Unidos, hasta antes de conocerse el dato del mes de julio, en junio fueron 147,000, se esperaban 110,000, no estuvieron nada mal. La tasa de desempleo pues bajó un poquito a 4,1% en junio, sigue siendo una tasa baja, entonces no se veía que iba mal el mercado laboral en Estados Unidos. La inflación sí es un tema que no se ha estado portando bien, como pueden ver en esta gráfica. La inflación general pues detuvo su descenso y ha venido repuntando y ya está en 2,7%. La inflación core, el núcleo de la inflación que excluye alimentos y energía en Estados Unidos, está en niveles del 2,9%, está muy lejos de la meta del 2% que busca la Fed y ya no está descendiendo, por eso la Reserva Federal pues ha detenido su baja en tasas. Y esta siguiente gráfica me parece que explica muy bien el por qué la Reserva Federal ha estado tan cautelosa. El principal indicador de inflación, que es el que pueden ver aquí, el principal para la Fed, es este índice de precios del gasto personal en consumo, el núcleo que excluye alimentos y energía, y que en el mes de junio pues tuvo una lectura de 0,26%, que si bien fue en línea con lo esperado, como pueden ver aquí, estas son las variaciones mes a mes. Y en la línea amarilla pueden ver dónde está el nivel actual. Y como pueden ver aquí, al comparar contra lo que se ha observado en la historia, pues estamos por arriba de la mayoría de las lecturas que tuvo este índice antes de la pandemia. Y lo que eso quiere decir es que la inflación no está en un nivel compatible con la meta que está buscando la Reserva Federal.
Esa meta, para que la Fed se sienta tranquila de que la inflación ya está más o menos controlada, este indicador de inflación debería estar fluctuando varios meses seguidos para promediar cerca de 0.1, 0.14% al mes, y todavía no está ahí. Por eso, pues la Reserva Federal en su última decisión, a pesar de toda la presión que está recibiendo el señor Powell por parte del señor Trump, pues mantuvo sus tasas de interés sin cambio, y ellos siguen comentando, esta es la parte central de su mensaje, que el desempleo continúa bajo, las condiciones laborales siguen sólidas, que ese es uno de los lados de su mandato, y la inflación sigue algo elevada. Entonces no hay condiciones para bajar la tasa de interés, porque el riesgo es que si la inflación empieza a rebotar, después la Reserva Federal tendría que subir todavía más las tasas de interés para detenerla. Vean aquí en esta gráfica el ciclo de alza que se tiene a partir del 2022, que si se acuerdan los que han visto el programa, y ahí lo pueden revisar en YouTube, los programas anteriores, como comentaba, y junto con muchos colegas, que la Reserva Federal iba muy lento en interpretar lo que estaba pasando con la inflación, y lo que ese error que se tardaron mucho tiempo en darse cuenta que el problema era mucho más serio, los llevó a subir la tasa en este ciclo de alza. Vean, subieron más de 500 puntos base en un par de años porque se tardaron. El riesgo es que si otra vez la inflación empieza a repuntar, pues podrían tener que volver a subir las tasas de interés de forma más importante. Y por eso han sido tan cautelosos a pesar de todas las presiones de Trump, que ya volvió a salir a decir que, bueno, insultar todo lo que pueda al señor Powell. Hay mucha presión para que renuncie. Y en la parte fiscal, Estados Unidos, pues es todo un tema, porque pues su déficit va a seguir muy elevado, como pueden ver aquí en esta gráfica, que son las estimaciones que hace la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es bipartidista. Y miren, para que se den ustedes una idea de qué es un nivel pues ya no sano del déficit fiscal de un país, cuando se forma la Unión Europea, una de las condiciones que tenían que cumplir los países que querían participar en ella para que fueran, digamos, tuvieran el mismo entorno macroeconómico, era un déficit fiscal no mayor al 3%. Y Estados Unidos está presentando déficit del orden del 6, entre el 5 y 6% para los siguientes años. Eso quiere decir que van a estar recurriendo a incrementar la deuda. Vean cómo la deuda bruta del gobierno va a estar creciendo, ya está por arriba del 120% del PIB y va a seguir creciendo. Entonces, aquí hay mucha presión para la economía, porque el gobierno va a tener que salir a vender un montón de bonos para financiar ese déficit, y eso es parte de lo que presiona las tasas de interés. Como se ve en esta siguiente caricatura, que ya tiene tiempo pero sigue siendo vigente, pues están pateando la lata y en algún momento se les puede terminar el terreno que están pisando, y es cuando vienen los ajustes abruptos. Entonces es un tema a seguir de cerca. ¿Y qué está pasando en México? Bueno, pues creo que estamos en esta situación como lo ilustran estos baches que vemos en la Ciudad de México. Está muy difícil circular a buena velocidad en este tipo de terreno, y pues eso aplíquenlo a la economía, que tiene un terreno lleno de baches para moverse por todo lo que está pasando internamente en el país. En esta ocasión no voy a poder hacer un comentario más profundo de lo que está pasando en el entorno político. Vamos a concentrarnos en la parte económica, pero hay muchas cosas pasando en el terreno político. Y déjenme aprovechar que acaban de salir los censos económicos del 2024 para comentarles 3 resultados que me llamaron mucho la atención de estos datos. De entrada, nos dice el INEGI que en el 2024 había 5,468,180 unidades económicas. Imagínense, empresas, no son necesariamente empresas, pero unidades económicas. La gran mayoría, el 95.4% de estas, son micronegocios, es decir, de 0 a 10 personas. Luego, el 4.5% son pymes, empresas medianas y pequeñas, de entre 11 a 250 personas, y solo 1.2% de las unidades económicas tienen más de 250 personas empleadas. Son empresas que podríamos llamar empresas grandes. Y vean lo que es el valor agregado, lo que producen las empresas, ¿no? Aquí sí, las pymes son las que menos producen, y son las empresas grandes las que producen la mayor parte del valor agregado en el país.
Esta siguiente gráfica me parece pues muy triste porque revela parte de lo que está pasando y de los principales problemas económicos que tiene el país. Y vean cómo ha crecido la proporción de empresas informales, de unidades económicas informales entre el 2018 y el 2023. Ya llegamos a 64.3% de las unidades económicas son informales, y esta es una muy mala noticia, porque si vemos en esta siguiente tabla vienen varios indicadores, pero me llama mucho la atención sobre todo la última columna que pueden ver aquí, que es la producción por persona que hay entre los establecimientos formales y los informales. Es 10 veces más grande prácticamente en los establecimientos formales. Entonces el país pues no está produciendo las empresas que se requieren. Necesitamos más empresas y empresas más productivas. La productividad está estancada, en parte porque nos estamos yendo a la informalidad. Algo no estamos haciendo bien con la economía y eso nos va a cobrar la factura en los próximos años, en el futuro que tarde o temprano llega. Ahora, ¿cómo van las cifras más recientes? Bueno, esta semana también el INEGI da a conocer una sorpresa muy positiva en el Producto Interno Bruto, que resulta que creció 0.7% en las cifras desestacionalizadas en esta variación trimestral. Y desde luego sale la presidenta a presumir la cifra y decir que todo el mundo estaba equivocado, especialmente el Fondo Monetario Internacional, porque pues creció la economía más de lo que esperaban en este trimestre. Que todavía falta por ver el resto de la película, y hay que recordar que estas cifras tienen muchos asegúnes, como les he comentado cada vez que puedo. Si vemos estas mismas variaciones, pero utilizamos las cifras originales en su comparación anual, que es la forma tradicional, digamos, de ver lo que está pasando con la economía, pues en el segundo trimestre nada más creció 0.1%. Este es el dato duro, lo otro es una estimación que hace el mismo INEGI, es una manipulación estadística. Este es el dato duro, podríamos decir, que desde luego para compararlo pues tenemos que tomar en cuenta esos llamados factores estacionales, pero de todas formas la diferencia es sustancial, y aquí pueden ver cómo la economía sí ha venido perdiendo ritmo, y este 0.1 pues prácticamente está detenida la actividad económica. Pero cuando empezamos a ver otros indicadores es donde empiezan a haber ciertos choques en esa percepción, como que hay algo que de repente no acaba de embonar bien en la historia. Si ustedes ven, por ejemplo, el número de asegurados en el IMSS, que es la forma en que se mide el empleo formal, pues vean cómo en los últimos 3 meses hemos presentado caídas del orden de los 40,000 empleos por mes. Y tiene mucho tiempo que no se observaban 3 meses consecutivos con caídas en el empleo. Desde la pandemia no es usual, y esto nos dice que algo no va bien en el empleo formal en la economía. En esta siguiente gráfica pueden ver la variación anual, esto es de junio respecto a junio del año anterior. Se crearon 53,000 empleos, pero cuando hacemos esa misma comparación en el pasado, vean cómo normalmente, a menos que haya una crisis como la del 2009 o 2020, pues deberíamos tener a estas alturas pues más de 400,000 empleos, más de 600,000 empleos creados. Entonces no se están creando los empleos que se requieren. Y si vemos el número de patrones afiliados al IMSS, llevamos 14 meses consecutivos en que se están perdiendo empresas afiliadas al IMSS, se están dando de baja. Y esto quiere decir que no están viendo un buen panorama. Hemos hecho muy complicado para las empresas generar empleos formales, hemos aumentado la carga social. Por más que digan que esto busca la justicia social, lo que hace es encarecer la creación de empleos, hace más difícil la creación de empresas que son las que crean estos empleos. Y vean, 14 meses perdiendo patrones afiliados al IMSS, mala señal. Se acaban de dar a conocer también las cifras de la balanza comercial, que como los temas comerciales son ahorita muy relevantes, pues vale la pena ver aquí en el webinar. Y miren, tenemos los datos de junio. En general el comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, va bien, pero vean las caídas que se están dando en algunos renglones. Exportaciones petroleras, caídas muy fuertes, un contraste muy marcado en las exportaciones no automotrices, que siguen creciendo a buen ritmo, pero las automotrices están cayendo, y las importaciones, pues las importaciones de bienes de capital
cayendo de forma importante. Esto tiene que ver con la inversión y la forma en que está bajando la inversión. Las importaciones de bienes intermedios que tienen que ver con la producción no van mal, pero están relativamente lentas. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución del comercio total, que es la suma de exportaciones e importaciones, y vean cómo los últimos 4 datos son a buen nivel, no se ven mal, pero hay que recordar que estamos en este periodo en el cual hay estas fuertes distorsiones en las cifras creadas por la volatilidad, la incertidumbre que ha creado toda esta política, cambios en la política económica, especialmente comercial de Estados Unidos. Luego, si vemos las exportaciones de manufacturas no automotrices van bastante bien, como pueden ver en esta siguiente gráfica, 4 últimas lecturas muy buenas. Las exportaciones automotrices pues no se ven tan bien aquí en esta gráfica. El último dato, pues si bien no está tan mal, pues ya ha habido lecturas mucho mayores anteriormente. Las importaciones de bienes de capital, aquí sí se ve francamente un descenso, y esto tiene que ver con la debilidad que hay en la inversión. Las importaciones de bienes intermedios, que tienen que ver con el nivel de la producción, no están tan mal, pero nuevamente, a lo mejor muchas empresas adelantaron sus compras para hacer inventarios y no tener problemas en su producción del año. Ya veremos cómo evolucionan más adelante. Otro de los indicadores importantes de la economía es el consumo privado interior, el gasto de los hogares, y aquí pueden ver en esta gráfica cómo pues ha venido repuntando en los últimos meses, pero pues no ha logrado superar los niveles observados durante el 2024. Diría que está básicamente estancado a lo largo del último año el consumo privado. Y este es uno de los principales motores de la actividad económica y no está caminando bien hasta el momento. La inversión fija bruta que pueden ver en esta siguiente gráfica, después del milagro entre comillas producido en el 2023, pues ya viene en un franco declive y sigue cayendo, y seguramente va a seguir cayendo en los próximos meses porque el entorno para los negocios es muy adverso, tanto por lo que está pasando en el entorno externo como domésticamente. Todos los cambios que se han dado pues no son favorables para la inversión. Y miren, desde luego hay que recordar que estamos hablando de las cifras macroeconómicas. Desde luego va a haber empresas, va a haber sectores y va a haber regiones donde algún tipo de inversiones van a estar aumentando, pero en el total muchas empresas que están enfrentadas a esa incertidumbre están decidiendo posponer o detener algunos de sus proyectos importantes de inversión, y eso es lo que hace que la inversión total de la economía se contraiga. Bueno, hablando de la política monetaria, pues Banco de México, como lo ilustra esta palomita aquí de la gráfica, pues ha estado actuando de forma muy dovish, como se dice en los mercados, de forma muy paloma, es decir, más preocupados por la actividad económica que por la inflación. Entonces han estado bajando la tasa de interés, a pesar de que, como pueden ver en la gráfica, la inflación ha venido repuntando. En la última decisión me llamó la atención que ya el subgobernador Jonathan Heath pues dijo claramente, ¿no?, que este tipo de decisiones están restando credibilidad a Banco de México, porque no deberían estar bajando la tasa con este entorno. Pero bueno, los otros miembros de la Junta están mucho más preocupados por la actividad económica que por la inflación, aunque la inflación es el mandato, y parece que van a seguir bajando la tasa un poco más. La inflación que pueden ver ustedes en esta siguiente gráfica, en donde tuvimos ya la primera quincena de julio, donde se aprecia pues una bajada muy importante en la inflación general, que regresa de niveles del 4 a niveles de por arriba del 4% a niveles de 3.55%. Sin embargo, esto en parte es un efecto óptico, porque pueden ver aquí esta repunte que se da justamente hace un año, que fue inesperado, fue inusual. Entonces, al tener ese dato inusualmente alto el año pasado, con tener este año un dato más normal, pues a tasa anual se observa esta caída. Sin embargo, vean la inflación subyacente en la línea amarilla, todavía por arriba del 4%, de hecho en 4.25%, lejos de las metas. La meta es 3, pues si le queremos creer a Banco de México, esa es la meta a la cual están tratando de llevar la inflación. Sin embargo, su actuación pues no va muy en el sentido de estar buscando esa meta. Pero en fin, así va la inflación no se está portando bien hasta el momento, y vamos a ver cómo viene más adelante en el año. Los mercados han tenido una gran volatilidad y diría comportándose de forma extraña. Vean aquí el índice de la Bolsa Mexicana de Valores.
¿Se acuerdan? Se desploma después de las elecciones el año pasado, luego viene la entrada de Trump, se desploma con el tema de los aranceles y luego viene un mega rally que han estado pues muy optimistas los inversionistas. Ya cambió la tendencia, ya estamos en una tendencia más bien de baja en los últimos meses y vamos a ver cómo siguen. Creo que hay que tener mucha cautela y cuidado en las decisiones de inversión porque los precios de los activos me parece que han aguantado, pero digamos que la forma de evaluarlos con todo el riesgo que hay, pues más bien daría niveles más bajos. Entonces, en algún momento podrían venir ajustes fuertes y que nuevamente invitan a la cautela. El tipo de cambio que pueden ver en esta siguiente gráfica, también después de la elección del 2024 se dispara de forma muy importante. Y después de, a principios del año a la fecha, pues se ha venido apreciando con algunos vaivenes, pero ahorita ya en niveles llega a estar cerca de los 18.50. Estos últimos días se ha vuelto a presionar un poquito. Lo que hay que esperar es que venga, pues, vamos a seguir observando volatilidad en el tipo de cambio. En esta siguiente gráfica pueden ver las tasas de interés de los bonos de 10 años, tanto en México como en Estados Unidos, y vean cómo se mueven de forma muy similar, casi al mismo ritmo. Hay una franca diferencia que se abre después de la elección, donde las tasas en México se quedan arriba y las tasas en Estados Unidos están bajando, pero ya en los últimos meses pues hemos visto que se sincronizan nuevamente, están en estos niveles que se mueven muy parecido, la tasa del bono de México arriba del 9%, cerca del 9,5%, y en Estados Unidos cerca del 4,5%. Y seguramente así se van a seguir comportando hasta que no pase algún otro evento que marque una diferencia, que en temas internos pueden ser muchas cosas, ¿no? Tristemente, salieron hace poco los resultados de Pemex, y Pemex pues es una de las historias más tristes que hay en la economía de México. Es una empresa que sigue perdiendo mucho dinero. En el segundo trimestre, si ven el resultado final hasta abajo en la segunda columna, pues hubo un rendimiento de 59,000 millones de pesos, pero todo se explica por la ganancia cambiaria que tuvieron. El año pasado tuvieron pérdida, este año tuvieron ganancia. Pero si ven el renglón de rendimiento de operación, pues perdieron 11,000 millones de pesos, muy parecido a lo que perdieron el año pasado. Siguen perdiendo dinero. Si ustedes ven el acumulado en el primer semestre, Pemex generó en su rendimiento de operación 2,800 millones de dólares. Con esos 2,800 millones de dólares que están generando en el semestre, tienen que enfrentar los vencimientos por más de 18,000 millones de dólares que tienen de su deuda reconocida en los mercados documentada, más de 20,000 millones de dólares que tienen de la deuda a proveedores. Entonces tienen un gran problema. Se acaba de dar a conocer una operación que realizó el gobierno en donde lograron emitir hasta 12,000 millones de dólares en un vehículo especial que tiene ahí una ingeniería financiera muy curiosa, en donde va a haber un fideicomiso que está establecido en el extranjero que va a emitir pues una serie de deuda o de acciones para con eso comprar bonos del tesoro, esos de Estados Unidos. Esos bonos del tesoro los van a transferir a Pemex, lo cual representa un pasivo para Pemex, pero Pemex va a poder disponer de esos bonos del tesoro para hacerse liquidez y pagar y enfrentar muchos de sus vencimientos. El gobierno federal tiene de alguna forma el aval de que si Pemex no puede cubrir después la entrega de estos bonos del tesoro con el fideicomiso, pues el gobierno federal responde. Entonces esto le está dando cierto aire, pero el problema pues no es la parte financiera, esa es parte nada más del desastre. El problema es la estrategia que no está funcionando y que es más bien por un tema de dogma político que de efectividad empresarial o económica o financiera. Vean en esta siguiente lámina por segmento, pues Pemex sigue perdiendo mucho dinero en su parte de transformación industrial y ahora también está perdiendo dinero en logística. Entonces, pues lo que hay que hacer es cambiar radicalmente la estrategia de Pemex, pero no se ve que eso vaya a ocurrir durante este gobierno hasta que se genere una crisis de grandes proporciones, que ya no estamos tan lejos de que eso ocurra. Y vean la producción de petróleo, nada más el desastre que ha sido operativamente. En el 2018 se hablaba de recuperar, vean estas bolitas amarillas, son las metas que presentaba Pemex en su plan de negocios de aquel entonces, y vean lo que ha pasado efectivamente con la producción. Se ha desplomado.
Y hoy día, si no le pagan a los proveedores, esto va a seguir de bajada, porque ya muchos ya no le están prestando servicio porque no les han pagado, les deben cientos de millones de dólares a los grandes proveedores inclusive, no se diga las empresas pequeñas. Entonces aquí es donde hay pues parte de la tragedia de lo que está afectando al país. Y las finanzas públicas, que se acaban de dar a conocer los resultados de junio, pues miren, hay resultados curiosos. Parece que los ingresos tributarios vienen bien de forma sorpresiva, tanto el ISR como el IVA creciendo a buenas tasas. Pero vean por el lado de los gastos, las caídas tan dramáticas que se están dando en algunos renglones, especialmente en el gasto de capital, en la inversión física de la empresa, tasas de doble dígito. También subsidios y transferencias se está viendo afectado en el acumulado del semestre. Y vean, por otro lado, el costo financiero se ha incrementado de forma muy sustancial, 13.1% real. Y vean la forma en que la están llevando, tiene que ver con la deuda pública. Y la deuda pública, como pueden ver en este cuadro, que son datos de Hacienda, pues ya llegó en junio a los 18.8 billones de pesos. 997 miles de millones de dólares, ya están a punto de llegar al $1 trillion de deuda. Y vean aquí en esta siguiente gráfica cómo estamos ya a punto de llegar al $1 trillion de deuda y cómo ha crecido desde finales del 2018 a la fecha, en la administración anterior y esta, ha crecido 78%. Y lo que preocupa es, vean la tendencia que trae en los últimos meses. Está creciendo muy fuerte la deuda. A esto habrá que incorporarle de alguna forma este respaldo que le dan a Pemex, que al final del día sigue siendo deuda pública de alguna forma. Entonces se están endeudando y esto pues no es bueno para el país. Ahora, ¿cómo están las perspectivas? Sigo utilizando esta lámina que pueden ver aquí, que es de principios del año, pero sigue siendo vigente con Trump a la cabeza. Pues va a ser una montaña rusa la que se va a vivir en la economía y en los mercados en este año. Esto que ven aquí son las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, que también acaban de salir en estos días. Las acaban de publicar. Vean las dos últimas columnas. Están haciendo revisiones al alza casi generalizadas, aunque diría en lo general marginales para la mayoría de los países. Para el mundo esperan un crecimiento del 3%, menos que el crecimiento que hubo en el 2024. Para Estados Unidos se esperan un crecimiento sensiblemente menor, de 1.9%. Y vean, para México, pues se esperan un crecimiento del 0.2%. Aquí corrigieron, traían una caída de 0.3, corrigieron un poquito, pero miren, sigue siendo una perspectiva muy débil para la actividad económica de México. ¿Y cómo están las expectativas para México aquí en el mercado? Esta es la encuesta de expectativas vigente que había hasta antes del 1 de agosto. Se iban a dar a conocer los resultados de julio. Tenemos hasta junio en esta encuesta. El mercado espera 0.13% en promedio y sigue siendo un dato pues muy bajo. Llámenle 0.3, 0.5. Sigue siendo una economía muy débil lo que está viendo el mercado. El 1.3 del año que viene sigue siendo una economía débil, por debajo del potencial, entre comillas, que podría tener México, que se estima cercano al 2%. Entonces son años de crecimiento débil. La inflación se esperaba en 4.07%, la inflación subyacente también para este año, el tipo de cambio al cierre del año cerca de los 20.16 pesos por dólar. La tasa de interés, esperan que Banxico siga bajando la tasa todavía hasta niveles en promedio de 7.44, es decir, 7.50, porque bajan en escalones de 25 puntos base. Entonces sigue el mercado esperando que venga esta baja en tasas. Creación de empleo cada vez más débil, aunque los 185,000 empleos que ven aquí me parece que se van a quedar lejos de lo observado. Y para Estados Unidos un crecimiento del 1.55%. A la derecha pueden ver los pronósticos de casa. Yo sigo pensando que la segunda parte del año va a ser muy débil. Y miren, una forma de hacer pronósticos es ver la información que tenemos reciente y cuál es la tendencia que hay, y eso lo llevas hacia el futuro, ¿no? Pero ante todo lo que está pasando, y sabemos que va a haber impactos derivados de la incertidumbre, de los cambios en la política arancelaria en Estados Unidos, de los cambios en el sistema, en las instituciones en México, pues ya cuando incorporas todos esos factores, me parece muy difícil pensar que la segunda parte del año va a continuar
al débil ritmo de que hemos visto en la primera parte del año para que se logre un crecimiento positivo. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa. Yo estoy pensando que sí vamos a tener todavía una ligera caída y que el año que viene va a ser más débil a lo que espera el mercado. La inflación me parece que, y ojo, porque en el siguiente mes, después de que pase julio con esta baja en la anual, que ya comentamos, va a rebotar, que sería lo normal, entonces que acabemos por arriba del 4%. La diferencia quizá importante en mis pronósticos, bueno, tipo de cambio un poco más alto y aquí ya saben que el tipo de cambio puede estar en cualquier lugar básicamente dependiendo de lo que pase. Me da la impresión de que eventualmente debería de reconocer esta mayor depreciación y por eso tengo estos niveles. La quizá mayor diferencia es en la tasa de interés porque me da la impresión de que Banxico sí va a bajar la tasa nuevamente, pero luego van a tener que detener la baja porque la inflación se les va a salir de lo que están esperando ellos y que en el 2026 van a tener que subir un poco la tasa de interés nuevamente para evitar que la inflación se siga subiendo y ya después en el 2027 volverían a bajar la tasa de interés. Si logramos crear 8,000 empleos nos va a ir bien este año, vienen muy mal las cifras, pero ya veremos. Y para Estados Unidos quizá una segunda parte del año más lenta. Nuevamente, nos faltan ver los impactos que van a tener los aranceles ya una vez que se definan. Aquí pueden ver y se los dejo como referencia los pronósticos de mediano plazo que hay para la economía. Lo más relevante es que van a ser tasas de crecimiento bajas, niveles de inflación cercanas al 4%, subyacente pues abajito del 4% y parece que para Banco de México eso está bien. Aquí pueden ver las tasas, tipo de cambio, entonces se les quedan como referencia. Les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales. Estoy con mi proyecto nuevo de Prosperidad MX que les invito a ver porque vamos a estar compartiendo ahí muchos contenidos que espero que sean de gran valor. Desde luego vamos a estar sacando también algunos temas de economía, entonces les invito a que estén en contacto siguiendo mis redes. Y déjenme terminar con una reflexión que me parece muy apropiada para este entorno que se ve tan difícil de un gran escritor, filósofo español, Miguel de Unamuno, que decía: procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Inclusive eso hasta para los chavos me parece un buen consejo. Miren, a todos, eventualmente nuestros papás nos dejan algún trauma, alguna cicatriz, algo, pero depende de nosotros el superar en algún momento cuando nos volvemos adultos, el superar todo eso y empezar a tomar nuestras decisiones y hacer nuestra vida. Y me parece que aquí lo que nos comenta Unamuno es muy relevante. Hay que ser nosotros los padres de nuestro porvenir y olvidarnos quizá de ese pasado que nos sirve para aprender, pero pues que ya está escrito de alguna forma. Entonces, con esta reflexión los dejo. Les agradezco muchísimo la atención que han tenido este webinar, que esta es la versión grabada. Y si tienen algún comentario, los invito a que me lo manden. Si se quedaron con alguna pregunta, ya saben ustedes mis datos de contacto, que los pueden ver ahí mismo en la penúltima lámina. Y a seguir nuevamente en contacto con Economía en Breve. Les agradezco mucho la atención y nos vemos en la próxima.